Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien. Preguntas de la clase pasada, hace tiempo ya de la clase pasada. ¿Dieron examen? ¿Algunos dieron examen? Sí, profe, aprovechamos. Bueno, muy bien. Espero que les haya ido bien. Lo que sí. Bueno, muy bien. Bueno, en la clase de hoy teníamos que hablar, teníamos que conversar un poco sobre el tema de la calificación. Ustedes ya estuvieron mencionando este tema y ya estuvieron viendo la importancia que tiene la calificación en eh, digamos, en el funcionamiento del derecho internacional privado, ¿no? De hecho, capaz que la profesora Ana Portela les comentó en algún momento, muy probablemente lo haya hecho, que muchos de los problemas que encontramos, no solo a nivel de la facultad, ¿no? De la resolución de casos en facultad, em, pero también en la vida real, pasan por no haber calificado correctamente, ¿no? Pasan por haber ubicado, por eh, eh, haber tomado la categoría incorrecta, por haber realizado todo el análisis a partir de una categoría incorrecta. Entonces, esta operación que en realidad es una operación que la hacemos todos los días de nuestra vida, no solamente en el derecho, pero sí en el derecho interno, también lo hacemos, pero quiero decir, además la hacemos en la vida diaria, calificamos todo el tiempo estamos ubicando cosas o situaciones en una determinada, en una determinada categoría, ¿no? O sea, cuando hablamos de una mesa, estamos calificando a un objeto como una mesa. Cuando calificamos a un objeto como una silla, lo estamos ubicando dentro de una determinada categoría. ¿Por qué? Bueno, porque tiene determinadas características que hacen que ese objeto sea una silla y no una mesa, ¿no? Eso es calificar. Por favor, les pido que cierren los micrófonos. A los que lo tienen abierto, José Fajardo, veo que lo tiene abierto, por favor. Em, entonces, a ver, perdón, me están diciendo que el 22 de septiembre es el Día del Funcionario Universitario, si se mantiene el parcial. O sea, este es un curso virtual. No necesitamos de los funcionarios. El escrito va a ser por este medio, va a ser virtual, porque no tenemos un salón que nos permita aglutinar a toda la cantidad de gente que podría asistir. O sea que nosotros el escrito lo vamos a hacer igual porque no podemos alterar la verdad que yo ni tuve presente que el 22 era el Día del Funcionario, pero bueno, en todo caso el Día del Funcionario, creo que lo que pasa es que se cierran o sea, no están disponibles los salones, así que en principio estaba fijado para el 22 y el 22 se va a hacer, porque es virtual, se va a hacer virtual. Por lo tanto, nosotros no tenemos problema con eso, con salones ni nada. Así que el escrito se hace igual el día 22, ¿está? Porque si no se nos altera más aún el cronograma del curso. Bueno, continúo. Entonces, la importancia de la calificación, eh, es decir, calificar es algo que hacemos todo el tiempo, en la vida.
¿no? Todo el tiempo estamos calificando en la vida, em, porque es necesario sistematizar, ¿no? Es necesario hacer como simplificaciones de la realidad, muchas veces para poder tomar decisiones, para poder definir cosas. Em, en el derecho también esto es necesario. En el derecho interno, hasta ahora en la carrera, lo hemos venido haciendo, pero la calificación es algo tan intuitivo en el derecho interno. Es decir, nosotros, como sabemos de qué estamos hablando, o sea, sabemos de qué hablamos en el derecho interno cuando hablamos de un contrato, o sabemos en el derecho interno de qué hablamos cuando hablamos del matrimonio, o sabemos en el derecho interno de qué hablamos cuando hablamos de, no sé, de capacidad o de el tema que ustedes quieran, de divorcio, de lo que quieran. Tenemos muy claro nosotros eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de estas cosas, porque es nuestro derecho interno y lo conocemos. Después de todos estos años de estudio, lo conocemos. Y cuando alguien viene y nos plantea un problema, o sea, ustedes, muchos de ustedes están haciendo consultorio, creo, ¿no? Me imagino. O lo hicieron, o ya lo hicieron o lo van a hacer. Entonces, cuando nosotros siempre decimos esto, ¿no? O sea, cuando viene un cliente, cuando viene alguien al consultorio a plantearnos un problema, no nos dice, doctor o doctora, escribano o escribana, tengo un problema de capacidad, o tengo un problema de responsabilidad extracontractual, o tengo un problema de régimen patrimonial del matrimonio. La persona viene y nos plantea una situación, nos cuenta, nos da datos, nos da información. Muchas veces nosotros tenemos que pedir esa información, la información que necesitamos, porque a veces nos dan datos que no son necesarios y a veces los datos que son necesarios no nos lo dan. Eh, pero nosotros con esa información que el cliente nos da, hacemos una simplificación de toda esa realidad compleja, muy compleja, y la llevamos, o sea, llevamos toda esa información que nos da el cliente a decir, bueno, esto es un problema de eh, régimen patrimonial del matrimonio, o este es un problema de divorcio, ¿sí? Entonces, la, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos eso? En el derecho interno, ¿eh? No estoy hablando del derecho internacional privado todavía. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Estamos calificando esa situación que nos plantea la persona dentro de una determinada categoría. ¿M? Es decir, estamos llevando todos esos datos a a una categoría que nos va a permitir buscar la solución, buscar respuestas para ese problema, ¿no? Entonces, la calificación no es algo nuevo, no es un tema que es privativo o exclusivo del derecho internacional privado. Sin embargo, en el derecho internacional privado aparece como un tema de la teoría general y esto no pasa en otras materias. Nunca nos había pasado. Yo por lo menos cuando vi este tema en la facultad, cuando estudié por primera vez esta materia y me encontré con la calificación, no recordaba haber visto este tema eh,
antes, en ninguna otra materia. Entonces, ¿por qué en esta materia sí aparece este tema? ¿No? Esta es una cuestión que nos podríamos hacer, porque si vivimos calificando, si calificamos todo el tiempo nuestra vida, si calificamos en todas las materias del derecho, ¿por qué en esta materia aparece la calificación como un tema especial? ¿No? Esto cuando leyeron el tema no se les pasó por la cabeza porque yo nunca antes había visto esto, ¿no? ¿Y por qué será que la calificación aparece en esta materia como un problema particular, un problema importante de la teoría general y no apareció en otras materias? ¿Soledad? Profe, pienso yo que puede ser porque va a depender un poco de la fuente normativa, eh, el alcance que tengan las distintas categorías, que eso no pasa en el derecho interno porque es uno solo, digamos, y en estos casos va a depender de la fuente. Es decir, por ejemplo, en los tratados una categoría puede tener un alcance y en nuestra ley, por ejemplo, la ley en la general de DIP tiene otro alcance, y eso va a definir después dónde lo categoricemos, o sea, qué categoría, cómo lo calificamos en sí, nos va a decir después el ordenamiento aplicable, entonces es muy importante. Bien. Belén. Yo creo que obviamente nosotros al aplicar el derecho interno en todo el país, el matrimonio va a ser lo mismo acá en Montevideo que en Rocha. Pero claro, cuando se nos plantea un matrimonio que viene de la otra punta del mundo, no hay una norma que te diga el matrimonio en Arabia se celebra así. Entonces, para darle la continuidad que se le busca a la materia a las relaciones, es complicado tener una norma que te defina todos los ordenamientos jurídicos, cómo es cómo tiene que ser válido el matrimonio. Entonces, como no hay un código universal, sino que, bueno, nos valemos de diferentes fuentes normativas para aplicar al caso, es difícil tratar de sistematizar toda la relación jurídica en una sola norma, porque no hay, porque justamente estamos hablando de ordenamientos jurídicos diferentes. Entonces, para entender esa relación, para esto está la calificación, ¿no? Para justamente subsumir esa relación jurídica en una categoría, es decir, que te defina que matrimonio es esto. Entonces, claro, nosotros ese problema acá no lo tenemos porque el matrimonio es igual el de Montevideo que el de Rocha. Pero claro, cuando se te viene un matrimonio afuera, ¿dónde vas a ver cuál es el matrimonio eso? O cómo se regula o cómo tiene que ser válido. Entonces, claro, es re diferente. Bien, gracias, Belén. Marcelo, Y buen día. buen Eh, día. encontrar la calificación sería encontrar esa relación jurídica dentro del derecho internacional privado. O sea, entraría en juego otro orden jurídico diferente a nuestro. Por eso es tan importante, a mi criterio. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ángela. Buenos días, profesora, para todos. Sí, en realidad, ahora como usted comentaba, recordaba la metáfora de Alfonsín, justo ayer estuve leyendo algo de eso, cuando él pone el ejemplo de las vías del tren, sobre que la importancia que tiene calificar en cuanto a ver el problema o la situación jurídica que se presenta visto como un tren y dependiendo del camino que nosotros vamos a tomar, o sea, de la cantidad de vías que se nos pueden presentar, según la vía que se tome, o sea, la manera en que se califique, va a ser la solución a la cual se va a llegar y va a ser el derecho aplicable que se va a tener que aplicar. Entonces, como que Alfonsín la idea que plantea un poco en el libro es de ver, justamente siguiendo la idea de Belén, de que no es neutra la calificación. No ocurre como acá en Uruguay. Seguramente en otros países, como en Estados Unidos, pase que depende del estado, también la calificación pueda ser diferente en cuanto o a otros países que tienen una normativa, vamos a decir, con subsistemas dentro de un mismo estado. Eso nosotros no lo teníamos, como decía la compañera, pero justamente cuando entra a chocar, cuando esta situación o este caso involucra varios ordenamientos, ahí va a depender mucho a la hora de cómo moderar dónde me voy a parar y qué va a ser
lo que voy a buscar o el resultado que voy a buscar, dónde voy a plantear la pretensión. Un poco Ana Portela nos había comentado también eso, nos había puesto el ejemplo de un caso el de IPF, perdón, de cómo estos estudios buitre como que no manipularon, pero sino que se valieron de un montón de cosas para presentar las pretensiones en Estados Unidos porque supuestamente por cómo se precedían los casos ahí en resoluciones iba a ser más favorable. Entonces, llevándolo a lo de Alfonsín, de esta idea de las vías, de bueno, la importancia de la calificación en decir, bueno, lo califico acá, puedo tener este resultado, lo califico acá, o puedo llegar también a un resultado que es incorrecto y darle al cliente, como dice usted, cuando se presenta al cliente con un problema, una solución que está mal, porque lo calificamos mal. Bueno, bien. Santiago. Buen día a todos también. Bueno, básicamente yo creo que más allá obviamente de la teoría, la importancia de la calificación radica en la importancia de la construcción legislativa interna del país, en esencia con una raíz cultural, lógicamente. Quizá podamos encontrar alguna semejanza con lo que es Occidente o alguna familiaridad en cierta medida con conceptos teóricos, sea de calificación de esta índole o calificación tipo penal, calificación de todo tipo de calificación en general, porque nuestra cultura en cierta medida está desarrollada de una forma, y obviamente ese desarrollo permea también en la legislación y en la creación de normas, que con lo que podemos encontrar con Oriente, por ejemplo, esta idea cultural del matrimonio, la diversidad, este, la existencia en cierta medida de distintas posibilidades que se pueden plantear en el plano jurídico y la aceptación de eso. Y acá nos encontramos en la trascendencia de lo que se puede ver como globalismo, no globalización, sino una especie de cultura creada por culturas y quizá se pueda dar como una directriz a la hora de crear una idea de calificación a nivel internacional, si se quiere, pero lógicamente no sé, el sueño de Savigny a la hora de crear el derecho para todos, único. Y bueno, la calificación es un elemento muy importante que comienza así a nivel etático y bueno, con el matiz etático-cultural que tiene y repercute en estos problemas que como no se llega a un consenso, porque en cierta medida en los distintos países se piensa diferente, porque culturalmente la respuesta a las preguntas son diferentes, es que es tan importante la calificación para la materia. Bueno, Gabriela. Buen día, profesora, buen día para todos. Sí, ya mis compañeros dijeron prácticamente todo, pero en mi opinión, lo importante de la calificación, de que ésta sea acertada, va a ser el efecto que tenga. Si nos equivocamos al calificar, vamos a llegar a una solución que no es la adecuada y probablemente la que no es la justa, o podemos llegar a afectar a nuestro cliente. Entonces yo diría, calificación directamente al efecto y bueno, y va a ser de qué manera afecte a las partes, ¿no? Y a la relación jurídica. Bueno, Estela. Sí, yo creo bueno, esto de que tiene que ver con la consecuencia jurídica, y un poco en lo que usted decía, de que nunca lo había visto en la facultad esto, a mí se me hace un poco como en el derecho penal, ¿no? Donde si yo califico mal, si yo califico, cuando yo busco la acción típica, si yo califico como hurto, voy a tener una consecuencia jurídica. Si yo califico como rapiña, voy a tener otra consecuencia jurídica. Entonces, lo veo ahí un poco así, me da esa impresión que ya lo sentí con el derecho penal y lo asemejo al derecho penal. Daniela. Buen día. Un poco yo creo que tiene que ver la importancia de la calificación, el ubicar la relación jurídica, tiene que ver mismo con el objeto del derecho internacional, ¿no? Con ese elemento de extranjería que es lo que tenemos a distinción, tenemos una estructura que es específica de nuestro derecho internacional. Entonces allí creo que estamos ante varios ordenamientos jurídicos cuando en el derecho interno estamos con uno. Entonces creo que esa es la gran diferencia y
y la importancia de calificar en el derecho internacional. No olvidemos que comenzamos mirando primero que haya tratado, convenio, convención para ubicar. Entonces nos vamos al despliegue del mundo, ¿no? Bueno, bien, gracias. Bueno, resumiendo un poco todas las intervenciones, y yo estoy bastante de acuerdo con esto de que es parecido a lo que pasa con el derecho penal, ¿no? Las consecuencias que puede tener el calificar de una manera o de otra. El problema que plantea la calificación en el derecho internacional privado es que obviamente como estamos manejando situaciones que se constituyen en un estado y las analizamos normalmente desde otro estado, si nosotros le aplicáramos los criterios estrictos de nuestro derecho, ¿no? O sea, criterios muy estrictos con los que nosotros nos manejamos en el derecho interno, evidentemente ninguna situación constituida en el exterior sería estrictamente o encajaría directamente, estrictamente dentro de una de nuestras categorías, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en un matrimonio celebrado sin irnos al oriente ni a países de repente cuyas culturas nos son un poco más ajenas, pero si nos quedamos en la Argentina nomás, si nosotros calificamos, o sea, si nosotros aplicamos nuestros criterios intuitivos de lo que es un matrimonio, evidentemente el matrimonio argentino no es un matrimonio para nosotros, porque no es un matrimonio celebrado ante un funcionario público uruguayo, ¿no? Entonces, esto por poner un ejemplo muy, muy, muy grosero, ¿no? Podríamos hilar mucho más fino y entrar en detalles de cada una de en cada una de las categorías, pero evidentemente en la medida de que estamos hablando de situaciones que involucran a más de un estado, la calificación se hace más compleja. Y por eso las categorías del derecho internacional privado, ustedes habrán visto cuando vieron la estructura de la norma, son categorías como más laxas, ¿no? Como más amplias que en el derecho interno, más abarcativas que en el derecho interno. No podemos pensar, bueno, esto lo vamos a ver ahora cuando veamos las distintas teorías, pero justamente la calificación nos enfrenta a una situación en la cual tenemos que ver cómo hacemos para eh, resumir o para extraer eh, los elementos que tiene esa relación para ubicarla en una determinada categoría, ¿no? Esto es más difícil, evidentemente, en este ámbito en el que manejamos relaciones que involucran a más de un Estado que cuando se trata de relaciones que involucran a un Estado solamente. Y por otra parte, como ustedes bien señalaron, están las consecuencias que tiene la calificación, ¿no? Porque, evidentemente, así como en el derecho penal, ubicar una conducta dentro de un tipo penal o dentro del otro tipo penal tiene como consecuencia que la pena sea distinta, en el derecho internacional privado, la consecuencia de la calificación es la ley aplicable, ¿no? Entonces, la ley aplicable a una determinada relación jurídica, según en dónde la ubiquemos, va a ser una o va a ser otra, ¿no?
Entonces, y esto puede tener consecuencias importantes. Ustedes, el grupo que preparó, que analizó el caso de la viuda maltesa, que vamos a ver ahora, eh, lo habrá podido comprobar, ¿no? O sea, no es solo que aplicamos una ley distinta. La cuestión es que esa ley distinta puede tener soluciones radicalmente diferentes, ¿no? O sea, puede tener consecuencias radicalmente diferentes, aplicar una ley u otra, ¿no? Sí, Ana, adelante. Sí, les recuerdo que el caso de la vida maltesa, hubieron dos compañeros que se propusieron por Eva, Luis Perfecto y Santiago Hernández, a exponerlo en clase. Digo porque si quieren, capaz que lo pueden exponer ellos. Sí, 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 claro, sí. Sí, 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 sí. Lo tenía presente, y justamente ahora enseguida les iba a dar la palabra, ¿no? Entonces, por este motivo, por esto que estamos hablando, es que la calificación entonces es un tema clave dentro de la estructura de la teoría general del derecho internacional privado. Así como decimos que lo primero que hay que hacer cuando tenemos una relación con elementos de extranjería es preguntarnos si hay tratado o no hay tratado, una vez que nos ubicamos en si hay tratado o no hay tratado, lo segundo que tenemos que hacer es calificar. Esto es ineludible. Por eso, a veces, antes de seguir, permítanme este paréntesis, por eso a veces nosotros comentamos con la doctora Portela cuando vemos algunos exámenes, sobre todo en los escritos se ve, pero a veces también en los orales o internos, eh, uno pone un caso, ¿no? Eh, eh, X, de cualquier tema, y muchas veces la respuesta empieza por el final, ¿no? O sea, empieza diciendo, sí se puede hacer tal cosa. O sí, tiene derecho en la sucesión el hijo, por ejemplo, ¿no? O así, o sea, o no tiene derecho. Entonces, empieza así la respuesta, muchas veces. Entonces, en realidad, eso implica, debería implicar, dar una respuesta como esa, haber pasado por el proceso de la calificación, ¿no? Para poder decir sí o no, tendríamos que haber pasado primero por ubicar el problema en un tratado, si es que hay tratado, o en el derecho internacional privado de fuente nacional, si es que no lo hay, y luego haber calificado, y luego haber identificado cuál es el derecho aplicable en función de la calificación que hicimos. Y recién después de todo eso y de haber consultado el derecho aplicable, podríamos decir si sí se puede o no se puede. O sea que esa respuesta que empieza por el final, en realidad nos está condicionando, ¿no? Porque para decir eso, tendría que haber primero hecho todo un camino de razonamiento, ¿no? Que es el que es necesario. Es necesario, lo primero que hay que hacer después de haber identificado la fuente normativa es calificar, porque si no, no puedo saber cuál es el derecho aplicable. Y si no sé cuál es el derecho aplicable, no sé cuál es la norma material, o sea, la norma sustancial aplicable al problema, y no sé si tiene derecho o no tiene derecho en la sucesión, o si está casado o no está casada la persona. ¿Ah? Entonces tengan esto muy presente, ¿no? O sea, lo primero es identificar la fuente normativa. Y luego, cuando ya estamos ubicados en la fuente normativa, lo segundo que tenemos que hacer es calificar. Es decir, es identificar dentro de todo el cuadro de categorías que tenemos disponible en esa fuente normativa, cuál es la categoría dentro de la cual se incluye el problema que tenemos que resolver. ¿Sí?
Bueno, entonces, uno dice, bueno, hay que calificar, pero la cuestión es cómo calificamos, ¿no? ¿Cómo calificamos? Y cuando se empezó a estudiar este problema, cuando se identificó este problema como un problema importante, este problema lo identificó un autor francés que se llamó Barthen, ¿sí? Y lo identificó en torno a un caso, que fue el caso de la viuda maltesa. Había compañeros entonces que tenían, que habían preparado o analizado este caso. Santiago, adelante. Sí, buen día. Éramos otro compañero y yo. No sé si el otro compañero está porque estaba de viaje y no nos pudimos comunicar. Bueno. Así que, bueno, si está en sala, va a intervenir. Este, bueno, el comentario de este caso inicia justamente con el origen de la teoría de la calificación que se da justamente con el análisis de dos juristas que eran Kant y Bertin, como dijo usted, de decisiones judiciales que tuvieron lugar en Francia y en Alemania. Perdón que no prendo la cámara porque estoy en el anexo acá de facultad y tengo mala conexión desde hace rato y Bueno, se me tranca. Bueno, primero fue Kant quien examinó el problema bajo el nombre de conflictos latentes, le llamaba él, pero particularmente fue Barthen, ¿no? El jurista francés que analizó el tema científicamente, digamos, y lo analizó bajo el estudio de casos y uno de ellos era este de la viuda maltesa. Bueno, con respecto a este caso, los hechos se centran en un matrimonio anglo-maltés que se había casado en Malta. En ese entonces, Malta era una colonia inglesa, por lo que el primer domicilio conyugal fue ahí en Malta. Luego se fueron a vivir a Argelia, que en esa época también era una colonia, pero era una colonia francesa. estamos Era, hablando de, perdón, que sí, interrumpo un segundo, pero para situarnos, Santiago, estamos hablando del siglo XIX, siglo ¿no? XIX, sí, fines del O siglo sea, XIX. que todos estos lugares eran colonias Exacto. francesas. O sea, vamos a ver que la mayor parte de los casos de jurisprudencia eh, de los que parte el análisis de la teoría general del derecho internacional privado son casos franceses. Y van a ver que muchos de esos casos se dan no en Francia mismo, sino en colonias francesas, ¿no? O sea, estamos pensando en por eso hablamos, ¿no? Hablaba el compañero, Malta era colonia inglesa, Argelia era colonia francesa, pero estamos hablando del siglo XIX. Adelante, Santiago, perdón la interrupción. No, por favor. Bueno, luego de unos años este matrimonio se fue a vivir a Argelia. Como dije que en esa época era colonia francesa y adquieren bienes inmuebles ahí en Argelia. Bueno, y unos años más tarde el marido de esta mujer fallece en Argelia, ¿tá? Y la cónyuge, que este es el principal problema, digamos, del tema, reclama en Argelia la cuarta del cónyuge pobre, que vendría a ser como la institución que tenemos hoy, la porción conyugal íntegra, ¿no? Para, para situar el tema. Esta institución, digamos, la cuarta de la cónyuge pobre, está expresamente prevista en el derecho, digamos, material anglo-maltés, pero no en el francés. Entonces ella interpone esta pretensión en Argelia, porque es donde vivía y cuando murió su marido y donde se encontraban situados los bienes inmuebles. Entonces la norma de derecho internacional privado de fuente, digamos, nacional argelina francesa establecía que primero con respecto al régimen de bienes del matrimonio, que se rige por el primer domicilio conyugal. Entonces, en ese caso se aplicaría el derecho maltés, donde existía la institución esta de la cuarta del cónyuge pobre y ella podía perfectamente hacer valer dicho derecho sobre, digamos, los bienes que había adquirido en Argelia. Es decir, que el juez argelino iba a aplicar el derecho maltés con eficacia, perdón, en Argelia, ya que los bienes estaban situados justamente en Argelia. O sea, desde ese punto de vista, desde esa interpretación, si se calificaba como régimen de bienes del matrimonio, la cónyuge iba a tener derecho a esta cuarta de la porción conyugal íntegra, digamos. Ahora, el tema, si se calificaba la relación como un caso del derecho sucesorio, que esa era otra alternativa, la norma de derecho internacional privado de fuente argelina francesa establecía otra cosa. Establecía que los bienes inmuebles se rigen por el lugar de situación de estos.
lo cual implicaba, en ese caso, aplicar el derecho francés, o sea, el argelino francés, porque los bienes inmuebles estaban situados en Argelia. Y en esa época, como dije al comienzo, esta institución Francia no la reconocía todavía. Con este, digamos, pantallazo o este panorama, se puede ver claramente el problema de la calificación y lo importante, ¿no? Porque al punto tal que la suerte de la pretensión de la viuda maltesa dependía de cómo se calificaba esta cuarta del cónyuge pobre. Si se trataba de un régimen de bienes en el matrimonio, la pretensión iba a ser acogida favorablemente. Ahora, si se trata de un tema como del derecho sucesorio, que era la otra opción de calificación, la iban a rechazar porque el lugar de situación de los bienes era Argelia y no estaba contemplada esta institución. Al final, el tribunal argelino francés falló favorablemente a la viuda y calificó la relación como matrimonial, por lo que se aplicó el derecho anglo-maltés y le correspondió la cuarta del cónyuge pobre. En definitiva, profe, era más o menos por ahí la situación. Bueno, ¿y Bartén qué opinaba de esto? Bueno, Bartén no estaba a favor, digamos, de esta interpretación porque él entendía que se tenía que calificar a la luz del derecho interno, por la Lex Fori, Ahí está, exactamente. Bueno, que después y- se da, que no quiero entrar todavía en camisa de once varas porque es un tema de interpretación justamente de si es inordine o extraordinen, de acuerdo a las distintas teorías. bien. Em, bueno, en esta exposición bien clara que hizo Santiago del caso de la viuda maltesa, justamente puede verse las consecuencias, como él bien decía, de calificar de una manera o de otra, ¿no? En una categoría o en otra. Va más allá de del derecho de qué Estado es aplicable, porque el derecho del Estado que resulta aplicable puede, o sea, puede haber una diferencia sustantiva en la forma de resolver el problema. En este caso, el aplicar el derecho francés o aplicar el derecho maltés implicaba, o sea, el calificar el problema como un problema de régimen de bienes en el matrimonio o calificar el problema como un problema de sucesorio, iba más allá de que fuera aplicable la ley francesa o la ley maltesa. Llegaba al punto de que un derecho, el derecho maltés le reconocía derechos a la cónyuge supérstite y el derecho francés no se lo reconocía, ¿no? Entonces, em, acá en este ejemplo eh, que Bartén estudia y donde identifica justamente la importancia que tiene la calificación, em, se observan justamente las consecuencias que tiene esta operación, ¿no? Hay otro caso, hay otro ejemplo que es el caso del testamento hológrafo holandés, ¿no? Sí, Patricia, Profe, antes que se vaya al otro caso, le quiero sí. consultar por qué se calificó el caso de la viuda maltesa como regímenes del matrimonio y no como sucesión, porque yo nunca hubiera calificado de esa manera. Y lo leí el caso y estudié y no me quedó claro por qué lo haría eso. ¿Él tuvo en cuenta el régimen jurídico y las consecuencias para calificar así? Bueno, evidentemente, o sea, desconocemos, yo por lo menos desconozco las motivaciones, no, o sea, no he tenido a mano la sentencia original como para decirle qué tuvo en cuenta el tribunal argelino. Pero evidentemente, o sea, acá hay algo que me parece em, que es importante tener presente. Ya enseguida, capaz que Santiago tiene la información. Pero hay algo que
que me parece que es importante tener presente. Generalmente, o sea, hay muchos casos en los cuales las categorías no son tan claras. O sea, no podemos decir exactamente, o nos cuesta decir exactamente, esto es un problema sucesorio, o esto es un problema. Hay situaciones en las que sí, ¿no? Pero muchas veces la realidad, la complejidad de la realidad, hace que los elementos del caso nos lleven a evaluar más de una categoría, ¿no? O sea, tenemos que evaluar, y ahora mm, esto está vinculado con algo de lo que vamos a hablar ahora, que es la interpretación, es decir, determinar el alcance extensivo de cada categoría. O sea, ¿qué abarca cada categoría? ¿No? Em, no siempre es tan claro qué problemas entran dentro de cada categoría, ¿no? Y eso depende de cómo interpretemos. Y ahora vamos a estudiar esto, ¿no? De cómo interpretamos. Entonces, lo que de repente en un sistema jurídico puede ser para nosotros claramente un problema de sucesión, en otro sistema jurídico puede estar vinculado con el problema del régimen patrimonial del matrimonio, por la propia estructura de ese sistema jurídico, por la propia conformación de ese sistema jurídico. El tema del régimen patrimonial del matrimonio y el tema sucesorio, generalmente en los derechos de los estados, tratan de establecer un determinado equilibrio, ¿no? O sea, normalmente la regulación de los regímenes patrimoniales del matrimonio eh, en un derecho guardan cierta coherencia con los derechos que tienen los cónyuges supérstites cuando fallece uno de ellos, ¿no? O sea, hay una cierta coherencia. Es decir, son categorías diferentes, pero están de alguna manera familiarizadas o vinculadas. Entonces, no siempre la determinación de en qué categoría encaja un problema es clara y no siempre es igual en todos los sistemas jurídicos, ¿sí? O sea, no todos los problemas se resuelven igual en todos los sistemas jurídicos, ¿tá? Ahora cuando veamos el tema de la interpretación, lo vamos a ver. Ana, Sí, ¿tú querías decir algo? disculpe, Sí, perdón, una cosita más, sí, es sí, lo, sí. es lo que me parecía, era que lo hubiera usado lo que es la armonización entre las normas. Por eso me llamaba la atención lo moderno que fue el caso, en lo que me parecía a mí que el uso, y no lo que se esperaba para la época. Entonces quería confirmar eso. A ver, miren que la jurisprudencia francesa, de todos modos, nos ha dado ejemplos, que lo vamos a ver en otros temas que van a venir después, que no son, o sea, la jurisprudencia francesa nos va a dar ejemplos eh, de soluciones que en realidad a lo que apuntan es a terminar aplicando el derecho propio, ¿no? Este es un caso un poco sui generis, pero eh, hay una tendencia en la jurisprudencia francesa a terminar aplicando el derecho francés, y por eso surgen una cantidad de temas en el derecho internacional privado que luego vamos a ver. Pero bueno,
Era eso, nada más que quería comentar. Sí, Ana, ya les doy la palabra a los demás. Ana. Y yo solo quería hacer un comentario en esto que preguntó la compañera, porque es muy común, incluso en el derecho interno, que nosotros confundamos, sobre todo la categoría de sucesión, con régimen de bienes en el matrimonio. Y esto a mí me pasó hace muchos años. Yo no sé si ustedes capaz que están estudiando de los libros de él, porque ya falleció y no es profesor de facultad, pero el doctor Arezzo, que es profesor era profesor de Derecho de Familia, que ahora ya hace muchísimos años, así que van pasando. Eh, y, y recuerdo una vez que estábamos en un congreso de notariado, de escribano, no me acuerdo, era en el interior, y bueno, y se dio una instancia de preguntas, ¿no? En donde podíamos hacer. Y yo tenía una duda, me acuerdo, entonces le dije, levanté la mano, era un profesor muy técnico y que tenía mucha presencia. Entonces le dije, no, profesor, pues yo tengo una duda respecto a esto que usted estaba viendo de la sucesión. Y ahí le planteé una duda con respecto a la cónyuge supérstite, ¿no? De los bienes de la cónyuge supérstite en la sucesión y demás. Entonces él, me acuerdo que lo primero que me dijo, me paró el seco y me dijo, lo que pasa es que usted no tiene una duda de sucesión, usted tiene una duda de sociedad conyugal. Y si usted está buscando esta duda en las normas de la sucesión, es ahí donde no encuentra la solución, dice. Usted tiene que buscar estas dudas en las normas de la sociedad conyugal. ¿Ah? Y evidentemente, ¿ah? Eso era lo que pasaba, y el gran problema que yo estaba teniendo con esa sucesión y con esa duda que yo tenía respecto a los bienes de la cónyuge supérstite era que yo estaba calificando mal el problema que yo tenía. Lo estaba calificando dentro de una categoría que era sucesión, y buscaba allí en ese capítulo las normas, y yo quería, y evidentemente mi problema era la sociedad conyugal, y tenía que ir del 20 y pico para adelante, ¿no? Ya estaba en otro capítulo del Código Civil. Esto es para que veamos como estos temas, como es muy común, y en el derecho interno nos pasa lo mismo. Podríamos ver muchas veces que esto, o sea, se me ocurren muchos ejemplos, pero bueno, son todos estos del derecho interno. Pero es para que, como ustedes lo tienen más fresco el derecho interno, no tantos años que venimos hablando de esto de que no hay dudas en la calificación, no, paren y vean, a ver, cada cosa, ¿no? No sé, cuando se le está haciendo una acción interrogatoria a la cónyuge supérstite, si la cónyuge no es heredera y la acción interrogatoria del 1040 del Código Civil dice que es para los herederos, ¿por qué se la hacemos a la cónyuge supérstite también? ¿Por qué la intimamos a aceptar o repudiar algo que ella en realidad es cónyuge supérstite? Y así muchas cosas, porque se nos empiezan a entreverar las cosas cuando aparece una cónyuge en una sucesión. ¿Tá? Y ahí hay temas que son de sociedad conyugal y hay temas que son de la sucesión específicamente. Y qué es de cada cosa es cómo califiquemos. Obviamente ya vimos la importancia en el derecho internacional privado. Bueno, era ese comentario nada más. Bueno, acá, antes de darle la palabra primero a Santiago, que fue el que expuso sobre el tema, habla María Victoria Pravia, dice el juez debe tomar en consideración los intereses gubernamentales o políticas subyacentes a las normas. Acá ya María Victoria está ya en la etapa de la calificación funcional que propone el doctor Gonzalo Lorenzo, que es una etapa como más contemporánea de la calificación, ¿no? O sea, antes de llegar a esto, al tener en cuenta estos intereses gubernamentales o políticas subyacentes de las normas, hay todo un camino recorrido con otras teorías y con otras posturas, que vamos a llegar ahí en unos minutos todavía. Vamos a Santiago y después Soledad y después Gonzalo. Sí, profe, no, algo cortito nomás. También Bartén en parte critica el fallo porque él dice que se está calificando una institución por un ordenamiento jurídico que la desconoce, porque el derecho francés desconocía en ese momento esta institución. Claro, él tenía justamente la jurisprudencia francesa y él tenía muy arraigado la interpretación lex fori. Entonces, ahí tenemos otro problema que es cómo afrontar el tema de las instituciones desconocidas, ¿no? Sí, que luego veremos más adelante, exactamente, sí, sí. Bien, Soledad.
Bueno, yo en realidad lo que iba a decir era un poco eso, que acá la mayor complejidad del caso es que es esa, es que la institución era desconocida. Entonces, ¿cómo calificar una institución que el derecho francés no conocía? Entonces, a mí se me abre como la duda de si, o sea, me parece como que se hizo al revés, como que se fue al derecho extranjero a ver dónde estaba esa institución, dónde estaba ubicada o cómo era calificada, y luego se fue al derecho francés y se la calificó dentro del régimen del matrimonio, y ahí se pudo aplicar la otra ley. Como que se me hace como esa duda de que si la institución era desconocida en el derecho francés, en la Lex Fori, tuvieron que ir al derecho extranjero primero para después poder ubicarla, como que eso es como que se me genera esa duda. Sí, en realidad es lo que estábamos hablando, de lo que se está hablando acá es de si la cónyuge tiene derechos en la sucesión, ¿no? Del causante, ¿no? Más que la cuarta del cónyuge pobre concretamente, o sea, estamos hablando qué derechos tiene el cónyuge o la cónyuge en este caso con respecto al causante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir, bueno, esto es un problema que tiene que ver con derechos sucesorios más, o sea, no refiriéndonos concretamente a ese instituto. Uno dice, bueno, la cónyuge tiene derechos sucesorios en la sucesión del causante. Bueno, si los tiene, ¿cuáles son? ¿No? Este, Evidentemente, el instituto de la cuarta de la cónyuge pobre no estaba reconocido, ese instituto específicamente, ¿no? Pero podríamos enmarcar el problema dentro de una categoría más amplia que sería la sucesión, ¿no? Gonzalo. Bueno, buen día, profe. Yo justamente leyendo sobre el tema se me planteó la misma incógnita, porque al menos yo que lo leí de Fresnedo, que plantea el caso y habla un poco, si bien establece cuál fue la solución, no profundiza quizás demasiado en la motivación. Y bueno, se me generó la curiosidad, digamos, y buscando un poco más de información a fondo del caso, encontré un trabajo en el cual explican justamente que la motivación del tribunal a decidir, a fallar, en definitiva como falló, fue justamente que al ir al código de Rohan, que es el código que regía en ese momento en Malta, Malta. encuentran justamente que esta figura de la cuarta está englobada como una especie, digamos, de ventaja, por así decirlo, dentro del régimen matrimonial, no del régimen sucesorio. Que obviamente puede llevar a la confusión a que esto sea así, es lógico porque justamente esa ventaja se podría reclamar o solicitar, obviamente, después del fallecimiento de uno de los cónyuges. Entonces se mezcla en esa franja, digamos, temporal de, bueno, estamos en matrimonio todavía, estamos ya en sucesión. Claro. Y a raíz de eso, y teniendo en cuenta el régimen vigente también en Francia en ese momento, en el cual todos los temas eh, tendiente, digamos, al matrimonio en este sentido, se aplicaba la ley del primer domicilio conyugal, lleva a que justamente el tribunal tome esta institución que su derecho desconocía, porque en realidad el derecho maltés se le atribuía a una ventaja, por así decirlo, al matrimonio y no a la sucesión. Bien, gracias por el aporte, Gonzalo. Muchas gracias. Santiago. Sí, perdón, de nuevo, es cortito, pero es interesante el Sí. tema y el caso también se abren muchas posibilidades. Digo, yo lo entendí como que nunca se analizó, digamos, primero yendo al derecho extranjero para ver dónde ubicarlo, sino para mí que se abren dos caminos con dos resultados diferentes, como dijimos, pero siempre se analiza a la luz del derecho internacional privado de fuente nacional francesa. O sea, lo que pasa es que uno u otro camino dan resultados diferentes y derechos materiales aplicables diferentes, porque uno es el interno francés y el otro es de Malta. Yo no creo que se pueda conocer el derecho material aplicable sin antes calificarlo. O sea, es Wow. un caso
digamos, Ahí, del ahí, círculo ahí, vicioso. Santiago, ahí, Santiago, si leíste las teorías, te habrá... Sí, yo sé que hay una que la lex causa va justamente a eso y por eso es lo criticable. Pero Ahí va. digamos, es muy difícil ir derecho, digamos, al derecho material aplicable sin antes calificarlo, porque ¿cómo sabés Claro, qué es que corresponde? O sea, es un círculo vicioso clarito. exacto. Es así, tal cual. Muy bien. Laura, Laura, no oímos. A ver, yo no oigo. No sé si los demás oyen. Se escucha muy, muy No, bajito. tampoco, Laura. Como que abajo se Ah, escucha así muy a lo lejos. Bien, bien, entonces, Ahora sí. Ahora sí, ahora bien, sí. bien. Eh, yo, por lo que vi, la idea esta de Bartín, ¿no? Que introduce una idea diferente al del Tribunal de Argelia, es para, de alguna manera, eh, que hay dos caminos. Está la de Bartín, que era la ley, utilizar la ley del foro que introducía, que llevaba a Francia, o si no, ver la mejor opción para esa cónyuge, de poder aplicar el instituto que no existía en Francia de la cuarta para el cónyuge pobre. Em, a ver, lo que pasa es que el problema no es, o sea, no podemos calificar en función del resultado, ¿no? Debemos calificar teniendo en cuenta en qué categoría corresponde incluir el problema, ¿no? No, porque el calificar pensando en el beneficio de la cónyuge no sería la solución más adecuada, ¿no? Porque, a ver, de repente en este caso no hay otros herederos que también puedan tener derecho, pero podría haber otros intereses en juego y no podríamos calificar en función de lo que sea el resultado al que podamos llegar. La calificación tiene que ser, o sea, en realidad la calificación debe ajustarse o debe corresponder a la categoría que debe ser. Si el resultado favorece o no en este caso, a la viuda, eh, es, eso será digamos, será el resultado de lo que diga la ley aplicable. Pero la calificación debe ser, o sea, se debe aplicar perdón, se debe calificar, como decía Savigny, ¿no? En la única categoría en la que corresponde ubicar a ese problema, ¿no? No puedo calificar en una categoría que me lleve a la aplicación de un derecho en el cual la respuesta o la solución material sea la que le sirve a la persona. Eso no puede funcionar de esa manera, no funciona de esa manera. La calificación precisamente debe hacerse en la categoría que corresponde. Ahora vamos a ver según qué criterios, ¿no? Porque eh, ustedes fíjense que Barthem planteaba que había que calificar teniendo en cuenta las categorías que existían en el derecho interno, porque cuando hablamos del ex fori, acuérdense ustedes que hablamos del derecho interno de un Estado, las categorías del derecho interno. Pero cuando hablamos de las categorías del derecho interno, no solamente hablamos de cuáles son las categorías del derecho interno, sino del alcance que tienen esas categorías en el derecho interno. Porque para calificar
O sea, para ubicar a una relación jurídica dentro de una categoría, y esto también puede ser el problema que se planteó acá, yo tengo que saber qué abarca esa categoría, ¿no? ¿Qué relaciones jurídicas quedan incluidas dentro de esa categoría? Entonces, Bartán lo que está proponiendo cuando habla de calificar lex fori es que yo como juez o como aplicador del derecho tengo que buscar dentro de las categorías que yo conozco, eso tiene su lógica, porque voy a decir, yo como aplicador del derecho uruguayo, las categorías que conozco son las categorías del derecho uruguayo, no conozco otras categorías, pero fíjense ustedes que calificar lex fori como propone Bartend implica darle a las categorías el alcance que tienen en la lex fori, o sea, en el derecho interno, ¿no? Lo cual es complicado, por lo que hablábamos hoy más temprano, que ustedes mismos señalaron, de las dificultades que tiene o que plantea el problema de la calificación en el derecho internacional privado. Porque si yo le doy a las categorías el mismo alcance que tienen en el derecho interno, no necesariamente, y muy probablemente en muchas de ellas, la situación que yo debo resolver encaje dentro de esas categorías, ¿no? El ejemplo que poníamos hoy más temprano del matrimonio me parece que es bastante evidente, ¿no? Si yo califico, si yo quiero calificar un matrimonio, o sea, tengo que resolver si un matrimonio celebrado en, no sé, en España, pónganle ustedes, es un matrimonio, puede surtir efectos en el Uruguay, lo podemos reconocer en el Uruguay. Lo primero que yo tengo que hacer es ubicar si tengo tratado o si no tengo tratado. Y luego tengo que calificar, ¿no? Si yo, o sea, yo para calificar me baso en el cuadro de categorías que tengo en mi derecho interno, dice Bartén, ¿no? En mi derecho interno. Entonces, digo, bueno, está, esto se parece a la categoría matrimonio, ¿no? Tanteo, ¿no? Digo, se parece a la categoría matrimonio. Ahora, si yo entro a profundizar en el asunto y busco o si analizo qué abarca la categoría matrimonio en mi derecho interno, o sea, en mi lex fori, ese matrimonio celebrado en España, probablemente ante un sacerdote católico, pónganle ustedes, ese matrimonio no encaja dentro de mi categoría matrimonio, del derecho interno, ¿no? Me refiero. Porque no fue celebrado ante un funcionario público uruguayo, eso ya en primer lugar, no fue celebrado ante un funcionario público uruguayo, ¿sí? Y es más, es un matrimonio religioso, que en el Uruguay no tiene efectos civiles. Entonces, esto que proponía Bartén, de analizar las categorías o de calificar lex fori, es complicado, ¿no? Y este ejemplo que les puse es un ejemplo en el cual fíjense que yo deliberadamente busqué que no hubiera, o sea, que no tuviéramos tratado, ¿no? Que no tuviéramos tratado con ese país, o sea, que yo aplicara mi derecho internacional privado de fuente nacional, donde, o sea, en el derecho internacional privado de fuente nacional, uno puede decir, bueno, las categorías que yo encuentro
en el derecho internacional privado de fuente nacional son más o menos las mismas categorías que yo reconozco en el derecho interno, ¿no? O sea, las categorías son las mismas: matrimonio, divorcio, régimen de bienes, filiación, contratos, ¿sí? Sociedades comerciales, ¿está? Ahora, el alcance que tiene esa categoría, o sea, lo que abarca esa categoría, las relaciones comprendidas en esa categoría, evidentemente no puede ser el mismo en normas que regulan el derecho, problemas de derecho interno, relaciones jurídicas nacionales, que las que regulan relaciones jurídicas internacionales. Porque si yo analizara el alcance extensivo con los mismos criterios que uso para el derecho interno, ninguna relación jurídica internacional, o muy pocas, encajarían dentro de esas categorías. ¿Sí? Pero piensen ustedes en un caso en el que lo que estemos analizando sea un tratado. Piensen ustedes en un caso con Argentina, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. No vamos a ir a ningún otro lugar más lejano. Piensen en un caso con Argentina. Si tenemos que analizar un matrimonio que proviene de la Argentina. ¿Con Argentina tenemos tratado? A ver si se acuerdan. ¿Tenemos tratado con Argentina? Tratado del Sí, 40. profe, de 1940. El tratado del 40. Bien. Bueno, entonces, tengo tratado. Entonces, ¿dónde yo voy a buscar las categorías? ¿Las voy a buscar en mi Lexfori para calificar dentro del tratado? Cuando yo quiera determinar qué es un matrimonio argentino, o sea, si es un matrimonio argentino, yo el alcance extensivo que tenga esa categoría, lo que abarca esa categoría en el tratado, ¿lo voy a hacer de acuerdo con mi derecho interno? Porque si yo estoy trabajando en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional, tengo que tener claro que el Tratado de Montevideo es fruto de un acuerdo de voluntades entre estados, que los estados se pusieron de acuerdo, más o menos, en lo que entendían por matrimonio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, calificar en el marco de un tratado, o sea, si yo estoy trabajando en un tratado y yo tengo que calificar de acuerdo con los criterios de mi derecho interno, o sea, si cada estado califica de acuerdo con los criterios de su derecho interno, el tratado queda absolutamente desvirtuado. Podríamos decir, ¿para qué hicimos un tratado? Si cada uno va a aplicar su cuadro de categorías, si cada uno va a analizar qué abarca esa categoría de acuerdo con los criterios de su derecho interno. Por lo tanto, esta teoría de Barthen, que en su momento tuvo la virtud, a ver, no vamos ahora a decir, lo de Barthen no sirvió para nada, ¿no? Barthen tuvo la gran virtud de identificar este problema y de buscar una forma de resolverlo. Pero lo cierto es que si uno entra a analizar esta propuesta de Barthen, tiene defectos, ¿no? Santiago tenía hoy la mano levantada y yo No, no profe, le di la discúlpeme, pero palabra. era más o menos similar a lo que usted comentó. O sea, los partidarios de esta interpretación Lex Fori dicen que cuando se legisla justamente sobre el derecho internacional privado de fuente nacional, dice, se utilizan las mismas categorías que el derecho interno. O sea, las categorías son iguales o similares, pero ahí Alfonsín hace una precisión importante que dice, como decía usted, si bien esto puede ser que en la mayoría de los casos es así, el alcance extensivo es diferente. Es mucho mayor el alcance de las normas de derecho internacional privado que el de derecho interno. Porque si Ahí no, de lo está. contrario, si le damos el mismo alcance, como dijo el ejemplo del matrimonio, ningún matrimonio extranjero
podría reconocerse validez acá en Uruguay porque ninguno se celebró a la luz de las disposiciones del Código Civil. Exacto, exactamente, exactamente. O sea, ¿a ustedes les queda claro esto de lo que implica esta calificación Lex Fori? Es valerse de no solo de las categorías, de cuáles son las categorías, sino también de cómo se definen esas categorías y tomar cómo se definen en el derecho interno de cada estado, ¿no? Entonces, esto ni siquiera funcionaría adecuadamente para aquellos casos en los que no hay tratado y aplicamos nuestras normas de derecho internacional privado de fuente nacional. Por lo que hablábamos al principio de la clase, porque estamos analizando situaciones que involucran a más de un Estado. Y por lo tanto, lo que significa capacidad, régimen de bienes en el matrimonio, sucesión, en el derecho interno no es lo mismo que lo que significa en el derecho internacional privado. Porque si nos atuviéramos a lo que significa en el derecho interno, muchas de las situaciones, por no decir la mayoría de las situaciones que se constituyen en el exterior, no encajarían en ninguna categoría de nuestro derecho interno, porque no son exactamente lo mismo. ¿Sí? Ángela. Sí, no, que iba a hacer un comentario. Entendí, no sé si está bien, como que uno de los principios rectores así tradicionales que hay en el derecho internacional privado es que toda norma debe interpretarse in ordine, pero ese, vamos a decir, en orden, de acuerdo a la fuente de donde proviene. O sea, si es de la 19920, de acuerdo ahí lo voy a interpretar, pero no lex fori, en el sentido de que, ¿para qué va? Lo digo capaz que muy simple, ¿para qué se va a molestar un país en crear una norma que sea, una ley que sea para aplicar a relaciones extranjeras y después cuando las va a interpretar por su derecho interno? ¿Es como volver para atrás? Entonces, que no redacten y que se guíen por su derecho interno. Sería como una contradicción. Entonces, claro, la importancia de este principio de no perder de vista y que si bien capaz que relacionándolo con el caso de la vida maltesa, donde la Corte francesa quiso quizá equilibrar y equiparar un poco o buscar un punto más adecuado para la viuda y no dejarla tan desprotegida, siguiendo aquello de las políticas subyacentes y de equilibrar en cuanto al caso concreto, buscar una solución más justa, si se puede, si fuera esa la idea del derecho internacional privado. Esa razonabilidad que hay que utilizar a la hora de interpretar no se puede nunca perder de vista, por más que en la norma no esté como a texto expreso cuál sería la interpretación correcta, de que estamos ante una relación que involucra otros ordenamientos y que si no estamos dejando por fuera esos ordenamientos y vamos a estar siempre juzgando como muy cerrados, como que sería abrir la puerta, pero la cierro y después lo interpreto a mi manera. A ver, el, el aplicador del derecho siempre tiende a pensar en sus propios términos, ¿no? Uno siempre tiende a buscar lo que conoce. Uno siempre tiende a pensar en las categorías. Es algo intuitivo, ¿no? O sea, pensar en las categorías que uno conoce. Lo que pasa es que no puede, digamos, no puede aplicarse estrictamente el alcance lo que significa esa categoría en su derecho interno. Eso es así. O sea, uno tiende, hay una tendencia natural a uno buscar las categorías que uno conoce. Eso es normal. Lo que ocurre es que uno también tiene que digamos, esa tendencia natural la tiene que flexibilizar también, porque es decir, no puede pensar en términos de derecho interno, ¿no? Esa es la cuestión. Y es verdad
esto de el in ordinem y extra ordinem. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Em, si yo estoy manejándome en el ámbito del tratado, claramente buscar categorías del derecho interno de cada uno de los estados es trabajar fuera del ordenamiento jurídico en el que yo estoy trabajando, ¿no? O sea, si yo estoy en el tratado, tengo que buscar las categorías de ese tratado, que es lo que yo me estoy aplicando. O sea, ¿qué categorías reconoció ese tratado? Pues si yo tengo un tratado con el Estado con el cual me vincula la relación jurídica, yo tengo que pensar, bueno, yo creé con este Estado un ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, una norma, no un ordenamiento jurídico, una norma. Entonces, ¿qué categorías reconoció esta norma? ¿No? Esta categoría o este problema que yo tengo que regular, ¿está incluido en las categorías que reguló este tratado? Porque si yo busco en las categorías del derecho interno de cada uno de los estados, esto me puede llevar a una solución, a una situación en la cual el tratado quede completamente desvirtuado, ¿no? O sea, si cada estado igual va a recurrir un poco lo que decía Ángela, ¿no? O sea, si cada estado igual va a recurrir a sus categorías del derecho interno, ¿para qué hice un tratado? ¿No? Esto sería actuar fuera, o sea, extra ordinem, fuera del ordenamiento jurídico que corresponde, que es el tratado. ¿Mm? A ver, acá estoy viendo en el chat, María Victoria, un caso claro es el tema de un testamento hológrafo hecho en otro estado. Si yo lo interpreto conforme a mi lex fori, ese testamento no sería eficaz, porque nuestro código no acepta el testamento hológrafo, no cumple con mi derecho interno. Si yo analizo conforme al derecho extranjero, voy a la normativa de ese estado que otorgó dicho testamento para ver si cumple con los requerimientos de los testamentos. Bueno, lo que pasa es que ahí, María Victoria, en este planteamiento de ese testamento hológrafo, yo lo primero, a ver, esa es un ejemplo que sí sería claro. Si yo recibo un testamento hológrafo y tengo que plantear si ese testamento es eficaz en el Uruguay, si yo parto de la base de calificar ese problema como un problema, eh, o sea, perdón, si yo parto de la base de calificar de acuerdo con la teoría de la Lex Fori, ese testamento no es un testamento, porque el testamento hológrafo no está admitido en el Uruguay. Por lo tanto, para mí, ese instrumento que yo recibo no es un testamento, no entra dentro de la categoría de testamento. ¿Ah? Em, si yo califico de acuerdo con la Lex Fori. Ahora, si yo califico ampliando, o sea, utilizando un criterio amplio, ese instrumento que yo recibo, en la medida que es una disposición de última voluntad, lo podría calificar como un problema de testamento. Y ahí vería cuál es la normativa aplicable. O sea, calificar no quiere decir ya decidir que ese testamento va a surtir efectos en el Uruguay, ¿no? O sea, lo que estoy tratando es de ubicar el problema que yo tengo que resolver cuando califico. Entonces, si yo tengo un testamento hológrafo, evidentemente, si yo me ubico en una posición del ex fori, eso que yo recibo no es un testamento. Yo no lo reconozco como un testamento, porque mi lex fori no reconoce el testamento hológrafo. ¿Ah? Ahora, si yo me sitúo en una postura, o sea, reconozco al testamento como una categoría dentro de mi derecho, pero a esa categoría le doy un alcance más amplio
que el que tiene estrictamente en mi derecho interno, yo puedo decir, bueno, este documento que yo recibo es una manifestación de última voluntad de una persona. Desde ese punto de vista amplio, esto sería un testamento. Entonces, a este testamento, ¿cuál es la ley aplicable a la validez formal del testamento? ¿Tá? Y ahí me va a decir, la ley aplicable a la validez formal del testamento es tal. Y de ahí yo podré extraer si ese testamento puede surtir efectos en el Uruguay o no. O sea, un poco tenemos que también pensar en esto, ¿no? O sea, calificar no implica ya tomar postura con respecto a la eficacia de ese instituto. Calificar algo como matrimonio o como testamento, por ejemplo, no implica ya decir esto es un matrimonio, es eficaz en el Uruguay, o esto es un testamento que es eficaz en el Uruguay. Implica situarme en el problema para encontrar la ley que me va a decir si ese testamento puede ser eficaz en el Uruguay o no. ¿Sí? ¿Está comprendido eso? Bien. Entonces, como ustedes pueden ver en esto que hemos estado hablando, el problema de la calificación está íntimamente vinculado con otro problema, que es el de la interpretación de las normas. Si ustedes, los que hayan leído el libro de Alfonsín, habrán visto que él habla de calificar e interpretar como la misma operación vista desde dos ángulos diferentes, ¿no? Él mira o sea, si miramos el problema desde el ángulo de la relación jurídica, yo califico. Yo a la relación jurídica la califico dentro de una categoría. Ahora, si yo miro el problema desde el ángulo de la norma, yo interpreto la norma. ¿Sí? O sea, para Alfonsín la operación es una sola, pero mirada desde dos puntos de vista diferentes. En cambio, para Taliche, por ejemplo, si ustedes leen el trabajo de interpretación e integración de Taliche o si leen en el libro de la doctora Fresnedo, habrán visto que para Taliche este problema, o sea, en realidad son dos problemas, ¿no? Hay un problema de calificación que es meter a la relación jurídica en una categoría, eso es calificar, subsumir a la relación jurídica en una categoría, y hay otro problema previo para Taliche que es interpretar. Porque si yo no sé qué alcance tiene la norma, qué alcance tiene la categoría, entonces no puedo calificar. O sea, si yo no sé qué abarca una categoría, ¿cómo voy a meter a la relación jurídica dentro de esa categoría? Para Taliche, primero yo tengo que saber qué extensión tiene, qué abarca esa categoría, y solo una vez que yo sé qué es lo que abarca esa categoría, yo puedo meter, ¿no?, o encajar a la relación privada en esa categoría. Por eso son, para Taliche, dos problemas diferentes, ¿no? Dos etapas distintas, ¿sí? Pero que se rigen por los mismos criterios, porque evidentemente para calificar yo tuve que aplicar un criterio de interpretación, ¿no? Lo que recién hablábamos. Por ejemplo, si yo interpreto a las normas, a las categorías de acuerdo con la Lex Fori,
¿sí? El alcance extensivo que van a tener esas categorías va a ser muy estricto. Va a ser el alcance que yo le doy en el derecho interno. Muy cerrado, muy limitado, ¿sí? Y eso eso no me va a permitir ubicar a muchas relaciones jurídicas internacionales en esas categorías, porque no se ajustan estrictamente al alcance extensivo que tienen las categorías en el derecho interno. ¿Entienden esto? Yo sé que este es un tema árido y complejo. Laura, Una consulta en sí, cuanto a este caso que estamos viendo, porque por lo que entendí, que no sé si lo entendí bien, el caso que se planteaba ¿el de la era viuda? el de la viuda, Sí, era que en el otro derecho había un instituto diferente, o sea, el instituto de la viuda pobre que iba a tener sí. de la cuarta. Entonces, al introducir un instituto diferente, de alguna manera se amplía, o sea, hay otra categoría, ya no es sucesión. Ya no es solamente se discute la categoría sucesión, Bueno, sino bien, bueno, justamente, pero justamente ahí está el alcance extensivo que tiene la categoría, ¿no? O sea, ¿qué abarca esa categoría? ¿No? porque si para un derecho no, si es un instituto diferente que para ese derecho no lo tiene, este autor en un momento decía como que que no sería posible porque ese instituto no estaba en Francia, ¿no? Entonces, de alguna manera, capaz que el alcance extensivo de la categoría ya sería diferente. El Por alcance eso, o se introduciría otra categoría que por ya no era eso, sucesión. bueno, por eso justamente ahí está la importancia digamos, este, la trascendencia de la calificación y de los criterios que utilizamos para interpretar el alcance extensivo de las categorías, ¿no? Yo puedo tomar digamos, un alcance extensivo, em, digamos, estrictamente del derecho interno, y ahí la cuarta del cónyuge pobre no existía en Francia. O sea, si yo me atengo estrictamente a la cuarta del cónyuge pobre, ese instituto concretamente no existía en el derecho francés. Y entonces yo digo, bueno, esto yo no lo puedo calificar, o sea, no califica dentro de de X categoría. ¿No? No califica dentro de la categoría sucesión, por ejemplo, no califica. Entonces, tengo que buscar otra categoría. Y seguramente la otra categoría tampoco va a calificar, porque era un instituto que no conocía el derecho francés. Entonces, ¿qué pasa? Queda este problema sin resolver. Por eso, porque si no puedo calificar directamente, no puedo resolver el caso. Si ese instituto estrictamente no es conocido en el derecho del Estado del juez, ¿no? En el derecho interno ese instituto no es conocido, o sea, no está regulado, digo, bueno, este instituto yo no lo puedo calificar en ninguna categoría. ¿No? Por eso la necesidad en el derecho internacional privado de no aplicar estrictamente los criterios de la Lex Fori o del derecho interno de ningún Estado. Porque justamente el problema que se nos plantea es ese, que nos podemos encontrar con que no podamos ubicar al problema que tenemos que resolver en ninguna categoría. En cambio, si se aplican criterios no del Lex Fori, o sea, criterios más extensos, más amplios, si se interpreta de un modo más amplio la categoría, entonces en ese caso eh, estamos adaptándonos a las necesidades de las relaciones privadas internacionales.
Por eso se propusieron otras teorías, ¿no? Que también tienen sus problemas, ¿no? A ver, ustedes habrán visto la teoría de Ravel, la teoría comparatista, que justamente lo que trata es de buscar como un mínimo común denominador en los ordenamientos jurídicos del mundo para encontrar elementos en común para calificar, ¿no? O sea, va más allá, se sale del Alex Fori, se abre hacia lo que puedan decir otros derechos del mundo, y así, por ejemplo, no sé, pónganle ustedes, si pensamos en la categoría matrimonio, el matrimonio no sería el matrimonio celebrado por un funcionario del Registro de Estado Civil uruguayo, sino que podríamos decir que sería el matrimonio, sería el celebrado por un funcionario o persona autorizada por el Estado, ¿no? Entonces ahí abarcaría para los países como nosotros, en los cuales solo tiene efectos civiles el matrimonio civil, quedaría incluido, pero también quedaría incluido el matrimonio religioso en aquellos estados en los cuales un sacerdote de una determinada fe o de distintas eh, profesiones religiosas pueda estar autorizado por el Estado para celebrar matrimonios, por ejemplo, ¿no? Este, sí, sí, María Victoria. O sea, una unión formal entre dos personas de igual o diferente sexo ante una autoridad competente. Eso sería, por ejemplo, la propuesta que hizo Ravel, que fue un autor alemán, ¿sí? Allá en el siglo XX, hizo una propuesta de este tipo, como más abarcativa, basada como en los en criterios mínimos, digamos, comunes a los estados civilizados, decía Ravel, ¿no? Eh, que esto también tiene toda una dificultad, ¿no? O sea, para el aplicador del derecho, en cada situación, tenerse que poner a buscar, porque esos criterios mínimos no están establecidos, no están escritos en ningún lado, ¿no? Tener que ver cuáles son esos criterios mínimos del derecho comparado, ¿no? Esto también tiene sus dificultades desde el punto de vista práctico, ¿no? Y también, de alguna manera, nos puede llevar a una interpretación extra ordinem, como decía, o sea, una interpretación que nos lleve a aplicar criterios fuera del ordenamiento jurídico en el que nos estamos moviendo, o sea, fuera del tratado o fuera del derecho internacional, de nuestro derecho internacional privado de fuente nacional. Ángela tenía la mano levantada y Sí, después para hacerle un Santiago. comentario, nada más sobre la teoría esta comparatista de Ravel, que fue bastante criticada, en el sentido de que, claro, también se veía que si el operador del derecho, como dijo usted, o el juez, va a tener que estar comparando con todos los derechos, que además, en el sentido, como él lo llamaba, de los derechos de los países civilizados, y ahí estaba también la crítica de decir, bueno, pero cuáles son civilizados y cuáles no, ahí se ve también un poco de discriminación hacia hacia otros derechos que no van a ser tenidos en cuenta. Entonces, bueno, Claro. parte de la crítica, por llamarlo así, pero también por la tarea que le va a implicar al aplicador del derecho y que como una tarea bastante extensa de ponerse a comparar una cantidad de derechos cuando al fin y al cabo son capaz que son solamente dos o tres los ordenamientos que intervienen. Entonces como que se lo veía como una tarea bastante imposible y compleja el poder llevarlo a cabo, porque si bien, como decía, las normas nacionales autónomas tenían que tener esa eventual aplicación para los otros derechos privados del mundo, también esas normas tenían que contemplar situaciones propias de derechos privados, pero en general, y no solo de algunos como él decía. Era eso nada más. Bien. Santiago, Sí, respecto a esto, justamente, y esto además que se criticaba porque más que una función interpretativa, se dice que es una función creadora, porque de ley ferenda, ¿no? Porque el operador en realidad lo que está haciendo es él precisando el alcance extensivo de la categoría,
porque no hay una guía. Es elaborado ese alcance por el mismo operador y va a variar de acuerdo a cada operador porque es una interpretación subjetiva y creadora. Ahí está, exactamente, exactamente. Bueno, em, entonces, Profe, sí, perdón, sí, una sí, consultita, sí, porque justamente en la lectura de esto se me entreveró un poquito una cosa, porque yo lo leí sí, de Alfonsín y un poco también de Fresnedo. Puede ser que estas distintas teorías a Alfonsín, o sea, más o menos tienen las mismas consecuencias, digo, pero la separe en lo que es la interpretación, digamos, de las normas de derecho internacional privado de fuente nacional con las normas sí, extranacionales, ¿no? sí, sí. Alfonsín hace justamente, fíjense ustedes que cuando él habla tanto de la interpretación lex fori, como cuando habla de la interpretación lex causae, estas son interpretaciones que refieren a derechos internos de los estados. En la lex fori es la interpretación de acuerdo con la ley interna del estado del juez, ¿no? Del que aplica esa norma. En el caso de la lex causae es la interpretación de acuerdo con los criterios o las categorías del Estado cuya ley resulta aplicable. Que ya dijimos que esto era inadmisible, porque en realidad para saber cuál es la ley aplicable, primero tenemos que calificar, ¿no? O sea, necesitamos calificar. Pero estamos pensando en criterios de calificación que responden a normas de derechos internos nacionales, ¿no? En cualquiera de los dos casos, Alfonsín habla de que cualquiera de las dos formas de interpretación son interpretaciones extra ordinem cuando hablamos de los tratados. O sea, él hace una distinción entre la interpretación o la calificación en los tratados y la interpretación y la calificación en el derecho internacional privado de fuente nacional. ¿Ah? Mientras que la lex fori sería menos criticable, digamos, en su postura para las normas de derecho internacional privado de fuente nacional, porque estamos aplicando criterios de ese mismo derecho, sí sería una interpretación o una calificación extra ordinem, o sea, fuera del ordenamiento, cuando hablamos de los tratados, lo que habíamos hablado hace un ratito. O sea, si yo pretendo calificar una relación jurídica que se regula por un tratado, ¿no? Que entra dentro de un tratado, valiéndome de las categorías de la ley del foro e interpretando esas categorías de acuerdo con la ley del foro, yo estoy interpretando extra ordinem, porque en realidad los criterios de interpretación y las categorías corresponden a un ordenamiento jurídico distinto de aquel en el que yo estoy trabajando. Yo llegué a la conclusión de que yo tenía un tratado con ese Estado, pero yo para calificar me estoy valiendo de los criterios de la ley del foro, o sea, de la ley del juez, que es un ordenamiento jurídico distinto. Entonces, ahí Alfonsín dice, esta es una forma de interpretación, es una forma de calificación extra ordinem, porque yo estoy calificando fuera del ordenamiento jurídico en el que yo me estoy moviendo, que es el tratado. ¿Ah? O sea, él hace sí esa distinción y está bien, ¿no? Está bien. Eh, por eso él utiliza una teoría, la teoría exegética, que ustedes habrán visto, que en su formulación, esa teoría exegética es una teoría que vale para el tratado y vale para el derecho internacional privado de fuente nacional.
¿no? O sea, son unos criterios de calificación barra interpretación, porque no se olviden que para Alfonsín calificar e interpretar es la misma operación, que son esos criterios de interpretación y de calificación valen tanto para el tratado como para las normas de derecho internacional privado de fuente nacional, que se acordarán ustedes, si leyeron la teoría exegética de Alfonsín, habrán visto cómo él habla de un medio directo y de un medio indirecto, y que en el medio directo, a lo primero que tenemos que estar, dice Alfonsín, es a las propias definiciones que nos da el ordenamiento jurídico, ¿sí? A las propias interpretaciones, definiciones que da el propio ordenamiento jurídico. Sí, Santiago. Sí, justamente respecto al medio directo. Igual creo que ahí hay algún matiz con respecto a depende de la fuente, ¿no? Porque si fuese extranacional, él, por ejemplo, cuando es de derecho de fuente nacional, dice que como último recurso, si no podemos hallar la interpretación a través de este medio directo, por el pensamiento del legislador, etcétera, podemos acudir a una analogía ampliada, digamos, o matizada, pero en la En el fuente de tratado derecho, no. claro, en el tratado acá queda más acotada esta interpretación porque no hay forma, si no estamos incurriendo otra vez en el extraordinario. Claro, exacto. O sea, él primero dice que lo primero que tenemos que hacer es mirar en la fuente normativa, sea el tratado o sea la ley, a ver si allí hay alguna definición, o sea, si el propio texto nos da definiciones acerca de el concepto perdón, de la categoría que queremos interpretar, barra calificar, ¿no? Si es así, si por ejemplo la norma nos dice en qué abarca la categoría, por ejemplo, en materia de matrimonio, fíjense ustedes en el artículo 11 del Tratado del 89 y van a ver que ahí dice que el matrimonio, cuando hablamos de matrimonio, esa categoría abarca la capacidad, las formas, la validez del matrimonio, todo eso queda incluido dentro del concepto matrimonio. O sea, ahí el legislador se preocupó por decirnos qué abarcaba, o sea, qué problemas del matrimonio abarca la categoría de matrimonio. ¿Ah? Entonces, ya sabemos que si tenemos un problema de capacidad nupcial, ese problema de capacidad nupcial está incluido dentro de la categoría matrimonio, porque lo dice la propia norma, ¿sí? Lo mismo en el derecho internacional privado de fuente nacional, ¿no? En el derecho internacional privado de fuente nacional pasa lo mismo. En materia de matrimonio también dice qué problemas quedan incluidos dentro de la categoría matrimonio. Entonces, esto en la teoría exegética de Alfonsín sería el primer paso. Si nosotros en el primer paso nos encontramos, sea en el tratado o sea en la ley, con una definición de lo que abarca la categoría, entonces ya nos quedamos allí. Eso ya nos sirve para calificar, ¿sí? Ahora, si no pasa esto, entonces todavía tenemos que ir a ver si digamos, de la discusión del tratado o de la ley, podemos extraer, ¿no? Ese alcance extensivo, ¿sí? Si no surge directamente de las definiciones, si surge de digamos, de todas las discusiones, de la historia del tratado o de la ley. Esto también nos lo podemos encontrar, ¿no? Si consultamos las actas de los tratados o las actas parlamentarias, ¿sí? La discusión de la ley, podemos encontrar allí si surge el alcance extensivo de la categoría. ¿Ya?
Si no es así, en el caso del tratado, tendremos que concluir que la categoría no fue regulada, ¿no? O sea, que ese problema que nosotros tenemos que resolver no está contenido en ese tratado. No hay ninguna categoría en ese tratado que contemple este problema. En el caso de la ley, todavía decía Santiago que la teoría exegética plantea lo que es la analogía con la lex fori, es decir, podríamos eh, tomar el criterio de la lex fori, o sea, la categoría de la lex fori, pero con un sentido amplio, no estricto. No es aplicar el criterio de la lex fori, sino aplicarlo con un sentido amplio. ¿Sí? Y entonces, solo en el caso de las normas de derecho internacional privado de fuente nacional, ¿no? Y allí sí todavía tendríamos una chance más para calificar la relación jurídica en cuestión. Sí, Stephanie, Hola, buen día. ¿qué tal? En ese ejemplo justo que decía de la analogía con la Lex Fori en el sentido amplio, ya que estábamos hablando del matrimonio, la ley material interna nuestra exige, ¿no? Que el matrimonio se hace ante el oficial del registro de Estado Civil. Y la ley general de DIP dice que se incluirá todo aquel que haya sido celebrado por autoridad competente. Entonces es como que digamos que como que la autoridad competente pasaría a ser el oficial del registro de Estado Civil. ¿En dónde Entonces, dice eso que será realizado ante autoridad competente en la ley general? eh, que el matrimonio es, que el matrimonio, a Lo ver, que dice, en busco realidad lo que dice la ley general el es, artículo. lo que dice la ley general en torno a la categoría matrimonio es muy parecido a lo que dice el artículo 11 del Tratado de Derecho Civil del 89, que es que la ley del lugar de celebración del matrimonio rige la forma, perdón, la capacidad. Del tratado, sí, perdón, me equivoqué yo. Pero Del digo, tratado. la ley general es muy parecida en ese sentido al Sí, tratado y dice que la categoría matrimonio rige la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del matrimonio, la existencia del matrimonio y la validez del matrimonio, ¿no? sí. O sea, no dice qué es el matrimonio, pero dice qué problemas abarca la categoría matrimonio. Con lo cual yo sé que si yo tengo que resolver un problema de, eh, de deberes conyugales, por ejemplo, cuáles son los deberes conyugales de un cónyuge hacia el otro, yo sé que no entra dentro de esta categoría, porque no es un problema ni de capacidad, ni de existencia misma del matrimonio, ni de formalidades del matrimonio, es otra categoría. ¿Tá? O sea, lo que me dice este artículo es qué abarca la categoría matrimonio, ¿tá? ¿Qué problemas abarca? No me dice qué es exactamente. O sea, lo que me dice es qué cuestiones yo voy a encontrar, quedan amparadas bajo el paraguas del concepto matrimonio. Sí, ¿Sí? sí, yo lo decía por el hecho de que acá en Uruguay, si nos regimos por el derecho interno, el matrimonio solamente es válido cuando es ante el oficial del registro de Estado Civil. Ahora, Sí. si vamos al DIP nuestro interno, vamos a encontrar de que el matrimonio te dice que es válido cuando es hecho ante una autoridad competente. Pero eso no lo dice la ley general, Edip. No lo dice nunca. O sea, la ley general no dice qué es matrimonio, ¿no? O sea, lo que sí puede pasar es que si yo estoy buscando determinar si una determinada relación jurídica encaja dentro del concepto de matrimonio, yo lo que puedo hacer es, o sea, en primer lugar, eso es un problema, o sea,
si encaja dentro del problema de si es un matrimonio o no, puede ser un problema de formas, ¿no? De ante qué autoridad se celebró, por ejemplo. Entonces, lo que sí yo puedo hacer es aplicar una analogía con mi ley nacional y decir, bueno, lo que hoy ponían por acá, ¿no? El matrimonio es una unión formal entre dos personas de igual o diferente sexo ante una autoridad competente. Si eso que yo tengo que determinar si es válido o si tiene eficacia en el Uruguay es un matrimonio, bueno, si es una unión entre dos personas del mismo sexo, de diferente sexo, que se celebró ante una determinada autoridad competente para el estado de donde proviene, entonces eso entra dentro de la categoría matrimonio. Pero eso no me lo dice directamente la ley general. La ley general no define lo que es matrimonio. ¿Tá? Justamente en este caso yo puedo aplicar este criterio de analogía, ¿no? Perfecto, lo entendí. ¿Tá? Gracias. Por favor. Bueno, son casi las 10 y algunos se tienen que ir a clase. En la próxima vamos a seguir con esto, fundamentalmente con el tema de la interpretación. ¿Sí? Vamos a ver qué criterios tenemos nosotros, más allá de la teoría exegética, estos criterios teóricos, vamos a ver qué pasa en el derecho positivo uruguayo en materia de interpretación y vamos a abordar también otro problema que es el de la integración en el derecho internacional privado. ¿Está? Perfecto, ¿Estamos de profe. acuerdo? Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, Bueno, profe. nos vemos en la Miércoles. próxima.